Ok, sigamos entonces con la parte de la inmigración de colombianos o la recolonización de Venezuela. Es interesante la pregunta. Sobre todo, ojo con esto que voy a explicar ahora, ya que es algo a considerar y viene de un estudio que hicimos en los años 90, finales de los 80-90, donde decía que si los colombianos agarraban una caja de fósforos cada uno, que en Venezuela, encendían todo el país, todo, por lo menos toda la capital que era Caracas, por la cantidad de colombianos que había. Imagínense, hoy en día hay el doble de lo que había antes, el doble o el triple de los colombianos que habían antes. He estado entonces estudiando un poco la manera en que se ha hecho la recolonización, ¿no?, y apropiación de territorios de nuestra América luego del proceso independentista de 1800, eh, en todo lo que ha sido el continente americano, la Abya Yala, y hasta el mundo para hacer los comparativos. Por eso hablé de las revoluciones en el mundo, he hablado de todo esto. Y más adelante voy a hablar de otras cuestiones como la de la verdadera crucifixión, que es uno de los escritos más completos en lo que se refiere al sistema de dominación, en lo que es la parte religiosa. ¿Ok? Eh, He visto entonces algunas coincidencias con lo de Israel de hoy, se entremezclan con la introducción de la población por las armas y la fuerza y por la inmigración solapada. Estados Unidos, por ejemplo, ha mantenido su dominio sobre Puerto Rico porque el 60% de su población, de su propia población, eh, fue expoliada de la isla, viven en Estados Unidos. Entonces lo explicaba un amigo independentista puertorriqueño, pero vive en Nueva York. Pequeño detalle. O sea, no se hace la independencia de mi país desde otro sitio. Si voy a luchar por mi país, tengo que estar allí. Porque mientras más masa morra. Como decimos aquí en Venezuela. Entonces, esta gente que se mudó a la tierra firme norteamericana, igualmente pasa con Medio México, que fue arrebatado mediante una ola migratoria de gringos, de donde viene, por cierto, ese apodo de la referencia al billete, Gringo, verde vete, Gringo, y gringo. Luego, en una guerra creada con falsos positivos, se adueñaron de medio territorio mexicano. Ahora es medio territorio norteamericano. De hecho, tres cuartas partes. Eh, en ello ya tenían sembrado medio ejército dentro del territorio. Lo mismo hace Israel con Palestina, que desde hace 70 años ha estado invadiendo territorios. Anualmente le quita un pedazo, otro pedazo, otro pedazo. Y luego las pueblas con europeos convertidos a judíos sionistas y racistas por naturaleza. La mayoría de los europeos tienen ese racismo. Muchos dicen que no, pero cuando hablan de repente se les nota ese sentido de superioridad y ya eso es racismo. Los ingleses no se quedaron atrás con las Islas Malvinas de Argentina y sacaron a los pobladores y sembraron ingleses para luego hacer un supuesto referendo consultivo donde le preguntaban a los colonos si querían ser ingleses o argentinos y tal. Lógico que eligieron ser lo que eran, ingleses. Y estos mismos ingleses, guyaneses, nos aplicaron eso mismo para quitarnos el Esequibo gracias a la venia de la oligarquía nacional de la época de los Mendoza, los Zuluaga, como hemos dicho en varias oportunidades, que le ofrecieron como pago el apoyo para derrocar a las huestes zamoranas que no debían gobernar a Venezuela. Ahorita estaba María Corina defendiendo el Esequibo, buscando manera de revertir lo que hicieron sus tatarabuelos, igual que Capriles, igual que, bueno, Lorenzo Mendoza y Leopoldo López no, Leopoldo López Mendoza no lo hacen porque, bueno, ellos tienen otras intenciones. Al contrario, Lorenzo Mendoza dice que vamos a ir al libre mercado y posiblemente,
pero si lo hacemos, lo vamos a hacer como China. Ojo. Eso lo voy a explicar en otro video, cómo funciona. Es el caso entonces que me preocupa sobremanera hoy de Venezuela, que llevamos muchos años recibiendo refugiados neogranadinos, colombianos, con la excusa de la guerra civil que sufrieron desde hace 70 años. Pero resulta que desde 2001, luego de la conocida y dañina resolución 8 cambiaria dictada por el gobierno colombiano, los leí en el video anterior, y la supuesta desmovilización guerrillera paramilitar que vino con los falsos positivos uribistas, esta inmigración se ha incrementado mucho y ya sabemos que nos sembraron células durmientes paramilitares, una guerrilla que controla parte de la zona fronteriza, sobre todo el sur apureño y para las partes de Mérida, Táchira y Zulia. Esto aunado y ya visto en las recientes pasadas elecciones neogranadinas donde ganó el candidato uribista, y recordando la frase de me faltó tiempo, a la que Chávez le respondió le faltaron cojones. El tiempo le faltó fue para seguir poblando a Venezuela y seguir trayéndonos estas células durmientes de los paramilitares que en cualquier momentico prenden el fósforo. Entonces veo que solapadamente se incrementó la migración, al mismo tiempo aumentó el ataque financiero a la moneda, contrabando extractivo de nuestra patria, hacia Colombia, hacia Brasil, hacia otros países. Es la particularidad de que el 80% de los votos en nuestro país, en el consulado colombiano, fueron para Duque y Uribe. Esto es algo que hay que verlo, hay que analizarlo, porque no fueron para la izquierda, no fueron para la visión unitaria de Latinoamérica, la de Ayala, la Gran Colombia, de los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela. No. Ellos votaron por todo lo opuesto, por el virreinato santanderista, por lo que apoyan el odio y el ataque a nuestra revolución, a nuestra patria, con la guerra económica y demás, por el fin último que es evidente que no es derrocar al gobierno, sino de colonizar al país. Colombia, mejor dicho, la Nueva Granada, se robaron hasta eso, hasta el nombre, se han robado de todo. Las monedas de níquel, los billetes, la gasolina, el oro, los recursos naturales, el nombre de Colombia, el corazón del libertador, inclusive. Entonces, la Nueva Granada y su oligarquía tienen el defecto de la traición santanderista, que para la época independentista ni siquiera era neogranadino, porque su lugar de nacimiento pertenecía a la frontera colombo-venezolana. Era parte de Venezuela, donde nació Santander. Luego, históricamente, esto era el virreinato de España, de esta zona, y nosotros solo una capitanía general que dependía de ellos al principio, pero el rey nos separó de ellos, dándonos unas ciertas libertades y mayor liderazgo en la región, y es así que estos aún se creen dueños y amos y señores de estas tierras, y nuestro pueblo, además de eso, necesitan nuestras riquezas, al igual que Estados Unidos, y por más que no se quieran creer dueños, entonces sí tienen la necesidad de ver cómo nos roban, porque no es cuestión de comerciar, ¿no? Ellos no, en lugar de industrializarse o de buscarle la vuelta o unificarnos hermanadamente, no, ellos es dominarnos ellos a nosotros. Entonces, las familias de la oligarquía nacional, como el caso de María Corina Machado Zuluaga, prima del ex candidato uribista Zuluaga de Colombia contra Juan Manuel Santos, que de paso es madre de la novia del hijo de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y por eso la vemos en la frontera con Uribe, o la insistencia de Santos contra nuestra patria. Vean que la oligarquía siempre es lo mismo, por más que ellos se pelean en las cuotas de poder, pero a la final todos son familia, todos son la misma gente y van a trabajar juntos para la dominación. Quien esté gobernando de ellos va a ser.
La única manera es que venga alguien, un sambo como Chávez, del pueblo, y sea el que gobierne. Recuerdo también unas declaraciones de la canciller Holguín, venidas de instituciones de Santos, sobre que ellos querían hacer negociaciones con nuestros recursos naturales, o sea, ya podemos ver a dónde van. El año antepasado, este escrito lo hice en el 2019, en agosto del 2019. El, el año antepasado, en una suerte de reimplementación de idearios en medio de las guarimbas destructivas y asesinas, vimos cómo la dirigencia opositora se vestía de próceres y se autoproclamaban libertadores, como pasó en la época de Cipriano Castro, reeditando ese alzamiento oligárquico y que la idea era robarse la riqueza, robándose las consignas libertarias, revolucionarias de la izquierda y la lucha de clases bajas, por esta vez para remate con la presencia subliminal. Estaba allí presente y se tomó una foto con Lilian Tintori, el bisnieto, tataranieto de Santander, que nos estaban diciendo indirectamente con esto. Mendoza es parte de todo este entramado, con algo que yo explico en otros escritos, que ciertamente ellos vienen son descendientes de Diego de Mendoza, que fue el primer presidente de Venezuela. Creo que fue un hermano de él se casó con una hermana del Libertador, pero eso fue para lavarse el nombre de alguna manera. Y de paso creo que fue la hermana del Libertador, que era colonialista, pues, que era oligarca, que creo que es a la que el Libertador salvó de Boves, que Boves iba a atacar la ciudad donde vivía, y el Libertador fue y la sacó a juro para salvarla. Ella decía que Boves no le iba a tocar porque ella era oligarca y era todo lo opuesto. Eran los primeros que Boves mataba. Entonces ellos vienen desde esa estirpe, que como todas las familias tenemos nuestra parte mala. Mi familia es toda opositora, excepto mi madre y yo. Mi padre, que era muy revolucionario y muy socialista, pero lamentablemente falleció en medio de todo este ataque. Es una de las víctimas del bloqueo de la parte de los medicinas y el ataque económico. Entonces recordemos que esta parte subliminal, que vemos cómo los colombianos maltratan a los venecos para que se regresen a Venezuela, pero no es por odio, según mi entendimiento, sino que esta diáspora que pasó de aquí para allá le es contraproducente para un posible referendo como las Malvinas. Además de eso, no les conviene a esa gente allá porque no tienen con qué mantenerlos, y la idea es irse hacia donde están las riquezas. Recordemos que, por ejemplo, hay un grupo divisionista de una media luna en el eje occidental, principalmente de Zulia, Mérida, Táchira, creo que Trujillo. Casualmente los estados más acérrimos enemigos del proceso revolucionario bolivariano, lo cual no es casualidad. Debemos analizar bien este tema porque se han apropiado además de muchos territorios de la frontera colombo-venezolana, venezolano-colombiana, mediante las mismas prácticas con las que desplazaron allá a sus campesinos, con las guerrillas, asustan a la gente abandona la tierra, entonces ellos las toman o las compran, el narcotráfico, y hay muchas fincas y muchas cuestiones en la frontera venezolana, del lado venezolano, que son propiedad de colombianos que trabajan con esta gente de narcotráfico, y así nos han ido abarcando espacio. Además de esto, a la hora de un ataque no granadino en nuestra patria, con cualquier excusa o un falso positivo, estas células durmientes que están en Caracas, por ejemplo, y los que votaron por Duque, Uribe, no se sumarán a nuestras filas, sino que despertarán y serán un eminente enemigo interno,
como hicieron los gringos con México, pues ya para mí es claro que ellos no querían derrocar al gobierno, sino recolonizarnos y que seamos parte de su territorio, del virreinato. Y es un plan orquestado desde el inicio, donde por ello comenzaron por robarse nuestro nombre mirandino y bolivariano de la Gran Colombia. O sea, se robaron el nombre de Colombia. La idea es esa, pues ellos apropiarse primero de Venezuela, después van a ir por el resto. Y ojo con esto, porque suelo lamentablemente no equivocarme en estas apreciaciones, y veo que tenemos graves problemas con la parte de la migración, y hay que prever que no nos hagan lo que le hicieron a las Malvinas, lo que le hicieron a México, lo que le están haciendo a Palestina. Entonces vamos a terminar perdiendo el territorio del país. A eso aunamos que ya Estados Unidos considera que Venezuela es su colonia, la Guyana considera que Guyana Esequiba es su colonia, perdimos a Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad, la mitad de Colombia actual era venezolana, parte de Brasil era venezolano, del norte de la Amazonía, y así nos han ido robando. Esto lo voy a hablar en otro escrito que hace referencia a todo esto. El próximo que voy a escribir va a ser que voy a hablar va a ser sobre la comparativa entre Venezuela y Palestina, como dos historias parecidas, como lo venía diciendo. Después voy a explicar más o menos de cuándo viene la crisis actual de Venezuela, y posteriormente entro en la etapa de Chávez con Laura Espejo, y entro un poquito en la parte de religiones, como para empezar a tocar el tema de todo este entramado, ¿no? Ya he hablado de lo que es el proceso de revoluciones, que se le tira todo aquello que suena a revolución, incluso le eliminan los nombres a la revolución industrial, ahora le llaman, tienen le pusieron otros nombres, y así nos han ido controlando poco a poco. Ahí también está la parte de la economía, he explicado un poquito de cada cosa, y voy a ir hablando más o menos en función de esto. Por eso yo les digo, para ver estos videos tienen que ver desde el principio para que lo entiendan, porque es una serie. Son bastantes videos, porque no es fácil hablar de 500 años de colonialismo, de 200 años de independencia, de casi ya 100 años de república o de federación, de los 40 años de la Cuarta República y de los 20 que llevamos de revolución bolivariana, socialista. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo hacemos. Poco a poco vamos a explicarlo para que vayan entendiendo, porque la idea es que para poder el conocimiento libera. La historia tiene todas las respuestas, porque como dije, las cosas las han hecho cíclicas. Cada 30, 40 años, cada 100 años repiten más o menos la misma historia, o sea, 3 periodos de 30 a 40 años, y cada 100 años se repite un proceso más fuerte. Si vemos ahorita, estamos en 2020, ¿ok? Para más o menos esta fecha, 2012, 2013, 2020, estaba la época de Cipriano Castro, que fue la planta insolente, la revolución libertadora, entre comillas, de la oligarquía, igual que las guarimbas de ahorita. Si vamos 100 años exactamente antes de 1920, llegamos casualmente a 1821, que era la independencia de Venezuela, la época de la guerra de la independencia. Y así es en todo lo que es el proceso de la historia. Entonces, bueno, vamos a ir explicando más adelante. Seguimos hablando.